Oye, Julián, pues muchas gracias. Para los que no conocen a Julián, pues es el Global Digital Marketing Manager de Rotoplas. Y Julián, te cedo la palabra para empezar la ponencia. Muchas gracias, muchas gracias. Pues a ver, voy a compartir rapidísimo mi pantalla. Súper. Eh, Bien, sé que vamos un poquito tarde en la agenda, así que se habla un poquito rápido lo que sea ustedes me dicen. Voy a tratar de apurarme un poco. No te preocupes. Perfecto. ¿Ven mi pantalla? Se ve como PowerPoint. Listo. Ya la ven ahí, ¿no? Perfecto. Listo. Pues listo, ¿empezamos? Vale, pues listo. Bueno, pues seguramente muchos de ustedes han escuchado este tema que se viene hablando desde, yo diría que ya algunos años, ¿no? Desde a nivel global, el tema de cookies y cómo diferentes marcas lo han venido tratando pues ahora sí que de bajar y de tratar de hacer como diferentes estrategias, ¿no? Pero en realidad es un tema que siempre hemos venido hablando de esto como marcas y a la mera hora, pues como que no llega, ¿no? O sea, como que no vemos la era en la que ya tengamos que hacer algo distinto, en la que ya tengamos que cambiar algo, en la que ya tengamos que hacer, en la que las marcas tengamos que hacer cosas mucho más diversificadas o que tengamos que hacer una segmentación completamente diferente. Eh, y cada vez esa fecha pues se acerca más, ahora sí que the winter is coming, ¿no? Entonces, al final del día, lo que tenemos que empezar a ver es que eventualmente esto va a ser una realidad, ¿no? Y que las marcas, en realidad, que no empiecen a adoptar este tipo de estrategias van a quedar completamente obsoletas, ¿no? O sea, ayer estaba platicando justamente con unas personas que estaban diciendo, no, pues es que nosotros tenemos pensado como estrategia, pues poner nuestra página de Facebook, ¿no? Tenemos pensado como estrategia, pues hacer nuestro Instagram. Ese tipo de cosas que hace 15 años, ¿no? Eran súper relevantes y súper importantes. Ahora son cosas que tienen que ir casi, casi como base de una marca, ¿no? Y que tienen que participar como cosas que van como parte de algo muchísimo más grande y de algo completamente diferente, en aras de ver hacia el futuro, de poder crecer una marca o quedarse obsoletos. Entonces, bien, yo les voy a platicar un poquito de todo esto de cookies. Seguramente por el gran nivel de audiencia que tenemos hoy, seguramente partiré de cosas tal vez un poco básicas también para ser un poco incluyente con todo el mundo, y luego nos iremos un poco más al detalle, ¿no? Así que empezamos por el principio, la agenda que traemos por acá. Primero es la definición un poquito rapidísimo de las cookies, por qué ha cambiado third party contra first party cookies. Tenemos también las nuevas estrategias y nuevos touch points y retos para las marcas, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Bien, entonces vamos a rapidísimo la definición de las cookies. Las cookies en general, pues suele ser una especie como de código de texto que se instala dentro de los navegadores. O sea, en realidad, antes no te preguntaban, ¿no? Se fijan, hace 3 años, ¿no? No vayamos tan lejos, tú entrabas a una página web y no te preguntaban si este sitio web usa cookies y tal, aceptas o no lo aceptas, o cuáles sí, cuáles no, ¿no? Entonces, en realidad, estos cambios, ¿no? Vienen un poco primero para darle al consumidor o darle a la audiencia como tal, empoderarlo un poco de qué es lo que sí quiere compartir y qué es lo que no quiere compartir de toda su navegación. Entonces, al final del día, por ponerles un ejemplo que puse ahí, o sea, tu tienda favorita pone una cookie, ¿no? En tu navegador cuando visitas un sitio web, ¿no? De la tienda, por ejemplo, ¿no? Y esto permite mucho al retailer conocer para que no tengas que iniciar sesión cada vez que lo visites, y también para que guarde un poco digamos que toda tu data de lo que has comprado, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, lo que has, por ejemplo, hecho en especie de reviews, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día, un poquito esos archivos guardan como esa información de comportamiento, a grandes rasgos, todo el comportamiento web que tienes, tanto dentro como fuera de un sitio, ¿no? O sea, es decir, te sigue, ¿no? Las cookies pueden llegar a vivir 1 año, 3 años, hay cookies que pueden llegar a vivir hasta más tiempo, dependiendo cómo estén programadas, y se pueden quedar ahí en tu ordenador, ¿no? Y pueden estar regresándole a los servidores de las páginas que visitas información sobre lo que consumes en Internet, ¿no? Entonces, les podría sonar algo súper random ver el logo de Netscape por ahí, ¿no? En las fotos por acá, y lo puse por una razón. Las cookies nacen por ahí de 1994, 95, y nacen por Netscape, ¿no? Nacen con los primeros pininos de e-commerce en aquel momento, ¿no? Entonces, nacen sobre la necesidad de seguir a la gente con los carritos de compra. O sea, imagínense, con los primeros e-commerce, creo que en México todavía, ¿no?
No voy a decir que usábamos el abaco, pero creo que en México todavía no teníamos como ni cerca una cultura de Internet, también mucho menos una cultura de comercio electrónico, pero eso nace con ese tema de Netscape. Y se llaman cookies por una alusión a Hansel y Gretel, ¿no? Por una alusión a este cuento de Hansel y Gretel que siguen, por ejemplo, dejan un rastro de galletas, ¿no? Entonces, por eso se llaman como cookies, porque deja rastro para seguir al usuario y entender por dónde pasa y entender su comportamiento, ¿no? Eh, y se vuelve un tema relevante entender un poco el por qué ha cambiado, ¿no? Y es un poco porque, primero, tiene un uso sin consentimiento, ¿no? O sea, en realidad, conforme hemos ido evolucionando, ¿no? Hemos hecho mucho más sensibles en lo que compartimos en términos de datos y en lo que compartimos en términos de las cosas que nos gustan, datos personales, lo que compramos, lo que no compramos, lo que vivimos, lo que no vivimos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué tendrías tú que compartir algo que sin tu consentimiento, ¿no? O sea, ¿por qué le tendrías que decirte a un sitio, oye, sí, yo visité antes estos sitios, yo compré estos productos, sin antes preguntarte si quieres compartir eso, ¿no? Entonces, en realidad, parten un poco de ahí, parten por malas prácticas, y esto es de lo más importante, porque por ahí del 99, ¿no? 1999, pues el gobierno de Estados Unidos se da cuenta que las cookies como tal, eh, pues pueden dejarles como muy buena información en términos de inteligencia, pues ahora sí que inteligencia del gobierno, ¿no? Entonces se dan cuenta que usan, se dan cuenta de esto y empiezan a usar estas cookies, evidentemente de forma, pues escondida, evidentemente, para seguir a usuarios en términos de investigación de drogas, cuáles estaban viendo, por ejemplo, quién estaba viendo temas de fabricación de drogas y cosas de estas, ¿no? Entonces, muchos grupos activistas que justo empezaron como a levantar la mano con ese tema de privacy y ese tema de, oye, pero ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me sigues si yo no te autoricé que me siguieras? ¿Y por qué me estás pillando el gobierno si eso es ilegal, ¿no? Entonces, parte un poco de ahí eso. Y eso fue evolucionando muchos años hasta llegar un poco a los 2014, 2015, ¿no? Donde pues evidentemente se empieza a regular, ¿no? Que eso viene el siguiente punto. Se empieza a regular en diversas asociaciones, no solo de Internet, sino on y offline, se empieza a regular todo este manejo de datos mucho más sensible, ¿no? Entonces, por eso todo este tema ha cambiado. Entonces, a grandes rasgos, entonces resulta muy importante ahora que es muy sensible este tema, ¿no? Y que ahora está muy en boga desde hace unos 4 o 5 años, pues Google, como saben, Google y Facebook pues dijeron, no, pues sabes qué, yo voy a dejar de usar, de reportar las cookies. Y la mayoría de las marcas vivimos de Analytics, ¿no? La mayoría de las marcas tenemos este reporteo de Analytics o en donde lo hagamos, ¿no? O sea, si lo haces en Adobe o si lo haces con Google Analytics o con cualquier otra herramienta, vivimos un poco de seguir este comportamiento, entender muy bien al consumidor, entender muy bien de dónde viene, cómo se comporta, qué compra, qué le gusta, qué páginas visita, etcétera, para poder hacer nuestra segmentación cada vez mucho más detallada, ¿no? Y eso ya no lo vamos en teoría ya no lo vamos a tener. Google lo ha ido postergando, sobre todo para México. Lo ha ido postergando, parece ser que va a empezar ya a entrar en 2023 de manera fuerte, pero lo han venido postergando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer nosotros o qué nos debería preocupar a nosotros como marca, ¿no? Si al final no vas a tener esta información que hoy tienes de qué sitios visitó la persona que hoy tienes, ¿no? Muchas veces también en términos de género, ¿no? Que también se vuelve un tema de privacy, ¿no? Si eres hombre o mujer o cada quien como se siente identificado, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas vamos a nosotros las marcas a dejarlas de tener. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a tener ciertas segmentaciones? Ya no hables ni siquiera de nivel socioeconómico, ¿no? ¿Cómo hables de las segmentaciones como marca que sí le tienes que hablar a un target muy de nicho, ¿no? Entonces resulta un reto bastante interesante, ¿no? Entonces por eso vamos a platicar un poquito de esto. Para esto tenemos que primero diferenciar muy bien las first party cookies y las third party cookies, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que va a suceder es que las third party cookies desaparecen, ¿no? Y esas third party cookies son las que justamente te arroja un usuario cuando llega a tu sitio, pero que viene arrastrando de otros sitios. Son cookies que tu marca no generó. O sea, es decir, si yo tengo el sitio, por ejemplo, de Rotoplas, ¿no? Y vienen de otro sitio, no sé, vienen de
que tú quieras, un Mercado Libre, Amazon, tú quieras, ¿no? Yo puedo, Analytics me puede decir de dónde vienen, el referral, y podemos entender un poco más su comportamiento que compró, etcétera, etcétera, antes de que llegue al sitio de Rotoplas, usando esas third party cookies, ¿no? O sea que en realidad sirven un poco también para personalizar las diferentes campañas, ¿no? A diferencia de las first party cookies, que son las que tú mismo generas, o sea, son las que cuando entras a un sitio te dice, este sitio utiliza cookies, aceptar y tal, ¿no? Son las que tu sitio genera, ¿no? Entonces, resulta mucho más, esas son las que sí se van a quedar. Entonces, va a seguir siendo válido generar tus first party cookies, o sea, tus mismas cookies, pero no así leer las que se generaron antes de que el usuario llegara a tu sitio, ¿no? Entonces, es decir, vas a perder, guiño, guiño, mucha data del usuario previo a que te visite, ¿no? Entonces, esto es muy, muy a grandes rasgos, ¿no? Entonces, al final del día, el consentimiento del usuario para las cookies en general, supuestamente, es obligatorio, ¿no? O sea, es obligatorio para que el usuario pueda, para que las marcas podamos tener información del usuario, ¿no? Pero al final del día, resulta mucho más relevante para las marcas hoy por hoy entender un poco a la persona que te está visitando, ¿no? Con tus propias cookies y con la data que quieres recoger de ese usuario para poderlo personalizar muy bien más allá de lo que el third party te pueda llegar a decir. Entonces, al final del día, el primero de los challenges va a ser enfocarnos mucho en el tema de las first party cookies y lo que realmente quieres saber de su usuario en términos de data. Muchas veces tenemos mucha data que nos sobra, ¿no? En el tema de analytics y luego muchas veces hasta con, tanta data que existe, a veces las marcas no sabemos por dónde deberíamos de estar tomando las decisiones correctas. Entonces también creo que es una muy buena oportunidad de poder segmentar esta información con lo que realmente sí queremos saber del usuario. Pero para entenderlo un poco, ahora sí vamos a hablar un poquito más a detalle. Para entender un poco esas first party cookies, pueden ser declarativas o pueden ser también de comportamiento, ¿no? Las declarativas son las que, por ejemplo, cuando llenas un formulario, ¿no? O sea, tú declaras algo explícitamente, ¿no? Al sitio web. Si tú tienes un formulario, pues, ¿no? Tu edad, etcétera, ¿no? Y pueden ser también de comportamiento, ¿no? O sea, a qué le dio clic, cuánto permaneció en la página, o sea, cosas que no te declara el usuario como tal, pero que tú pues estás viendo en el comportamiento del usuario. Y luego también se vuelve muy relevante la segmentación contextual. O sea, ¿qué es lo que sucede? Hoy tenemos una segmentación que no es tan contextual, sino es mucho más enfocada al, al, al comportamiento y a los gustos del usuario y a lo que visitó, etcétera, etcétera, ¿no? Más enfocada al usuario que al contexto. Y ahora la segmentación contextual va a ser muchísimo más relevante. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estas páginas que están mucho, que estas páginas que son mucho más de nicho, ¿no? Y que pueden ser mucho más de tribus, mucho más de, pues, locales, etcétera, etcétera, van a cobrar muchísimo más relevancia porque son las páginas que van a tener realmente el contexto correcto al segmento al que le quieres hablar. ¿A qué voy con esto? Ejemplo, ¿no? Si tú le estás hablando a una persona que, por ejemplo, le gusta muchísimo andar en bici, ¿no? Esa persona pues también le pueden gustar, o sea, no todo el tiempo quiere decir que esté buscando cosas de bici, ¿no? O sea, igual y buscó un pastel para su mamá, igual y de repente compró unos zapatos por ahí, igual y de repente, bueno, puede buscar otras cosas, ¿no? Porque sea, ¿no? Que le guste la bici si todo el tiempo busca eso. Entonces, pero si tú le quieres hablar en ese contexto, pues tú vas a buscar en todas las páginas que hablen en contexto deportivo, en contexto de, de bicicletas, en contexto, por ejemplo, de eventos que tienen que ver con ciclismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso es a lo que nos referimos con segmentación contextual, ¿no? De estarlo siguiendo en términos del contexto de las páginas que él visita, mucho más de el comportamiento específico que él tiene, ¿no? Hoy, a ese mismo segmento, si lo empezaste a seguir en la página de bicis, luego lo vas a perseguir en la página del pastel que va a comprar para su mamá o de los zapatos que también va a comprar, ¿no? Enfocado a su comportamiento. Y eso es lo que ya no va a hacer, ¿no? Lo vas a tener que seguir dentro del contexto. Y es donde las marcas tenemos que ser mucho más relevantes, porque evidentemente todas vamos a competir en el mismo contexto cuando somos marcas de nicho, ¿no? Que es algo muy relevante, ¿no? Y el contenido también, ¿qué pasa? Pierde frecuencia, ¿no? Pierde frecuencia también el tema de los ads. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que tener múltiples creatividades, o sea, versus hoy que tienes tal vez un A/B testing, ¿no? Tendrías que estar teniendo, pues tal vez un ABCDF testing o no sé, o diferentes
el funnel, desde mi punto de vista, es un funnel que va a empezar a hacerse cada vez un poquito más largo, ¿no? El funnel de awareness, tal vez muchas campañas, hoy por hoy las manejamos con, tienes un arte de awareness nada más, o dos o tres, o un A/B testing nada más, y luego tienes tal vez tu A/B testing de consideración, y luego de conversión, y luego ya entras a tu funnel, ¿no? Se va a empezar a ser mucho más relevante, a abrir mucho más el funnel de las etapas del lead management y las etapas de conversión y de manejo del lead, para que puedas llegar a tener mucho más creatividades para obtener mayor frecuencia, porque la frecuencia va a estar mucho más penalizada. Entonces, si tú haces una planeación de diferentes anuncios y no en el mismo A/B testing, entonces no tienes una frecuencia penalizada, ¿no? Entonces, y también empieza a ser muy relevante el email marketing lookalike, ¿no? O sea, de las audiencias que ya tienes, ¿no? De manera anónima, sin compartir datos, lo que se va a poder seguir haciendo va a ser tener esas audiencias, ¿no? O sea, es decir, nosotros como marca no vamos a tener los datos de esas personas lookalike, pero sí de manera anónima podemos seguir llegando a esas audiencias que se parecen a los leads que ya compraron o los leads que están mejor calificados para nosotros como marcas. Y después, nuevas tecnologías y digitalización en más touchpoints, que esto resulta sumamente interesante. Y aquí es donde voy a hacer un poquito doble clic, ¿no? Déjame revisar el tiempo, perfecto. Entonces, en nuevas tecnologías de digitalización de más touchpoints, creo que es donde, digamos que todo lo que dijimos arriba sigue estando dentro de la parte de Internet tradicional, si lo quieren ver así, ¿no? O sea, para hacer tu campaña en el 360 Internet que hoy conoces. Pero, ¿qué pasa con estas nuevas tecnologías y los nuevos touchpoints que están saliendo? Muchas veces estos nuevos touchpoints no precisamente se manejan con cookies, pero sí tienen la forma de obtener información que sigue siendo ultra relevante para las marcas y que hoy muy pocas marcas en México están participando, ¿no? Y vamos a ir un poquito, yo diría, en algunos casos muy generales y en otros demasiado específicos. Y eso también incluye el tema de multiplataformas, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver también un poco más a detalle, pero en realidad cada vez vemos mucho más marcas que antes tenías, por ejemplo, si se fijan hace 10 años, ¿no? Una marca podría llegar a tener lo que dije al principio. Tienes tu Facebook, tienes tu Instagram y luego si bien te va tienes tu YouTube, ¿no? Entonces, y hoy también y hoy pues, tienes que tener multiplataformas, no solo en las redes sociales que tienes, sino tal vez tener algunas cosas o experiencias de aplicaciones de VR o de cosas en plataformas diferentes, ¿no? En Addressable TV, etcétera, que ahorita lo vamos a platicar un poco, y que se vuelven mucho más relevantes para las marcas, ¿no? Participar ahí para llegar por otros puntos donde sabes que está el targeting, no solo en la página de bicicletas que platicábamos al principio, ¿no? Entonces, vamos un poco más, ahora sí, al detalle de esto, ¿no? Celulares. Entonces, uno diría, bueno, pues a ver, los celulares, ¿cómo nos pueden ayudar si yo tengo mi página que tiene mobile, ¿no? O sea, tengo mi página que se puede ver súper bien en un celular y se puede ver también súper bien en una PC. Pues sí, pero es de cajón, ¿no? No me refiero a eso cuando pongo celulares. A lo que me refiero es al comportamiento que uno tiene en el celular. No decían, seguramente todo el mundo nos hemos dado cuenta que el celular nos escucha, ¿no? Y todo el tiempo, o sea, si tienes una conversación en una boda y hablas, por ejemplo, no sé, algún tema del gobierno o hablas de algún tema muy específico, de repente abres tu celular, Instagram, lo que sea, y ves ese tema, ¿no? Entonces, nuestro celular, sí, de hecho, aunque muchas de las compañías actualmente lo nieguen, pues sí, realmente no es una coincidencia, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones que tras bambalinas en realidad la mayoría de aplicaciones que usamos le regresan información al servidor y le regresan información a ciertas compañías de marketing para entender el comportamiento de los usuarios y no precisamente funciona a través de cookies. Entonces, el primer punto es celulares, me refiero a el comportamiento del usuario en su celular y esto que te puede arrojar. ¿Qué aplicaciones usa? ¿No? Es muy importante. Si yo uso juegos, si uso aplicaciones financieras, si uso aplicaciones para invertir en bolsa, si uso aplicaciones para pagar la luz, el teléfono, etcétera, te puede arrojar tipo de, cierto tipo de, de audiencia que es mucho más afín a lo digital, o cierto tipo de audiencia que es mucho más afín a invertir, o cierto tipo de audiencia que es mucho más afín a viajar, a investigar ese tipo de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no precisamente te puede funcionar con cookies, sino cuando tú bajas una aplicación, fíjense bien, lo primero que hace la aplicación, tú le das clic en un contrato enorme, al final que te dice aceptar. Y eso es compartir siempre información
del comportamiento celular, ¿no? Módems. Y este tema se va a poner bien interesante en México. Pues no sé, seguramente nos lo hemos preguntado, pero toda la información que actualmente estamos usando y que en este momento estamos usando todos, pasa por un módem, ¿no? Entonces, el módem, en teoría, sabe las páginas que estamos visitando, ¿no? Sabe la información que estamos compartiendo, podría incluso hasta grabar lo que estamos viendo en nuestras pantallas, ¿no? Entonces el módem puede llegar a tener una capacidad de tracking del comportamiento, del contenido y de muchísimas otras cosas que podemos llegar a tener de data. Incluso, pues hasta dónde están ubicados. O sea, puedes segmentar por regiones, por ubicación, y de acuerdo a las regiones y de acuerdo a hasta el mismo plan de internet que tiene y la velocidad que tiene por nivel socioeconómico, por muchas cosas. Entonces va a empezar a ser bien relevante poder empezar a ver este tipo pues, de tecnologías que no nos parecían ni nos pasaban por aquí hace unos años, ¿no? Y que realmente hoy tal vez no se van a empezar a mover tanto en cookies, sino en la data que podrían ser capaces de guardar de las mismas audiencias y que nos pueden ayudar también a segmentar de una forma completamente diferente, ¿no? Dispositivos inteligentes, ¿no? Y aquí es bien interesante, por ejemplo, lo que decíamos de celulares, por ejemplo, lo que decíamos también de Alexa lo que decíamos de Alexa y de, por ejemplo, Google Home, ¿no? Es como el celular, todo el tiempo nos están escuchando. De hecho, tú le puedes decir a Alexa que te deje escuchar y tú le puedes decir a Google que borre tu historial también, ¿no? Pero yo les cuento mi caso muy particular, ¿no? Y yo, tal vez porque soy marketero, pero en mi caso muy particular, a mí no me molesta que me escuche Google, ¿no? Y no me molesta que me escuche Alexa, ¿no? En realidad. O sea, en realidad, a mí, por ser marketero, a mí yo creo que me funciona, ¿no? Porque en realidad cuando entro a la web veo cosas que me interesan, veo cosas que me interesa comprar, veo mejores promociones, etcétera, 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 ¿no? Eh, hay gente, evidentemente es un tema de opiniones, ¿no? Y a la mayoría de personas sí les molesta, ¿no? Pero va a empezar a resultar cada vez más relevante estar presente en estos dispositivos inteligentes y empezar a generar los skills, así se llaman, dentro de estos dispositivos, ¿no? Los skills de Alexa son cuando tú haces un comando, por ejemplo, por voz y lo ejecuta para, por ejemplo, interactuar con un producto, interactuar con una marca, hacer una búsqueda, etcétera, etcétera, ¿no? El BTL digitalizado también resulta súper relevante. Eventos, por ejemplo. Eventos en los cuales tú puedas pasar una tarjeta, tal vez en algún, o sea, me refiero a una tarjeta de acceso al evento, ¿no? O un gafete que tenga un chip, ese tipo de cosas, te va a seguir arrojando data de la persona, del comportamiento de la persona, y probablemente si es un evento, no sé, de días o lo que pueda llegar a ser, dependiendo del evento, pues te puede arrojar datos. O sea, cómo pasar del off al online, ¿no? Incluso también, por ejemplo, con vallas que pueden llegar a tener ya tecnología pues, de proximidad o diferentes cosas, ¿no? Addressable TV, un tema súper interesante y que no sé cuántas de las marcas que estamos aquí ya participan en esto de Addressable TV, pero les cuento un poco. Es la evolución de la televisión. O sea, al final del día, la televisión como tal, como la conocemos hoy, tú pones un comercial en la tele, ¿no? O sea, tú dices, pues quiero salir en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Quiero poner un comercial de Rotoplas en La Rosa de Guadalupe y listo, ¿no? Y ya está. Entonces Televisa llega y te dice, bueno, pues cuesta tanto, ¿no? Y ahí está, y listo, y pasa todos los, no sé qué día pasa, pero todos los lunes a las 8, no lo sé, y va a pasar más o menos en esos horarios tu comercial y ya está, es de estos segundos y esos son los TPRs o los GRPs y listo, ¿no? Listo. Entonces, esa planeación ahora se va a hacer un poquito distinta. Con el Addressable TV lo que sabes tú es, más bien, si puedes perseguir al usuario un poco sobre qué contenido ha consumido en la televisión de paga. O sea, más bien, en la televisión si tiene, por ejemplo, un Total Play, por ejemplo, ¿no? ¿Qué programas ve? ¿En qué horarios los ve? ¿Qué tipo de contenido consume? Si dentro de estas aplicaciones, por ejemplo, de Sky o de Total Play, abre Netflix, por ejemplo, qué consume Netflix, qué consume en Amazon Prime, qué consumen los canales Plus, etcétera. Y basado en todo esto, en estos gustos, en este nivel de consumo, en los horarios que tiene, etcétera, 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 ¿no? Tú puedes entonces poner anuncios en el canal que sea para esta audiencia de acuerdo a sus gustos y preferencias.
Entonces, ya no es voy a poner un anuncio en la Rosa de Guadalupe, es voy a poner un anuncio para este target que creo que le gusta esto y que consume esto y que le interesa esto y ve televisión en estos horarios y que, por cierto, el Adversable TV, como funciona a través de modems, ¿no? Como sabemos, con estas, por ejemplo, Total Play o Sky o lo que sea, y que también sea en estas zonas o en estas regiones. Entonces, la tele deja de ser ultramasiva y se convierte en súper segmentada. Y sí, imagínense si esto lo mezclamos con el segundo punto de los módems. No solo es lo que ves en la tele, sino también lo que puedes llegar a todo tu consumo de navegación de tu casa, ¿no? Entonces, podrían ser segmentaciones ultra detalladas, ¿no? Pero todavía no estamos ahí, ni México, ni creo que, no sé si hay algún país en el mundo, pero pronto va a venir eso, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a voltear a ver a Adversable TV como un tema interesante desde mi punto de vista. Multiplataformas, que es lo que les estaba explicando al principio. Un ejemplo que me encanta es el de Fanta. Hay una, hay una página del metaverso de Fanta, ¿no? Literalmente crearon como su propio metaverso, pero es una, si lo buscan lo van a encontrar. Eh, es como una experiencia en la que caminas en una calle construida en render, ¿no? Y vas y vas viendo ciertas experiencias con la marca, estas experiencias en las casas que te rodean, etcétera, ¿no? Entonces, esas plataformas resultan bien interesantes para poder también diferenciar y conocer a tu público y cómo interactúa. Algo que también nos puede ayudar son también de multiplataformas el tema de gamings, por ejemplo, ¿no? Dentro de la parte de e-games, pues tenemos muchísimas plataformas propias de los principales torneos, etcétera, y que también te pueden ayudar a dejar muchísima data, y el tema es diversificarse en esas nuevas plataformas. O sea, no me refiero a tener tu Facebook y tu TikTok, ¿no? Ni tu aplicación, sino tener un ecosistema digital completo que te ayude muy bien en estas multiplataformas. Y luego las experiencias físicas y eventos, que es lo que ya platiqué un poco hace rato, ¿no? Que es el tratar de hacerlas muchísimo más, o sea, detonarlas para que tengan una conexión siempre con la parte digital y puedas recoger datos, ¿no? Y al final la parte del metaverso, que hoy, si bien hemos escuchado que pues que ya viene y que está muy de moda y tal, ¿no? Y de hecho hay muchos dispositivos, ¿no? Tienes por ahí el de Facebook, uno de los famosos de Facebook, que es el Oculus, bueno, de Meta, ¿no? Es el Oculus. Si bien la penetración en México todavía no es muy grande, eh, se, muchas marcas han trabajado en hacerlo mucho más masificado. Entonces, muy probablemente ese también va a ser un tema bien interesante. Lo que hoy tienes, y no sé si ustedes lo tienen como muy al tanto, pero lo que hoy tienes es que tienes diferentes dispositivos de lentes para el metaverso, pero cada dispositivo funciona con su propia plataforma. Es decir, hay muy pocas aplicaciones, sobre todo disponibles también en México como tal, que conectan el metaverso entre sí. O sea, es decir, si yo estoy, por ejemplo, con un Oculus y alguien está con otro dispositivo, muy probablemente no vamos a estar conviviendo en el mismo metaverso, ¿no? Y eso está por estandarizarse y va a ser algo bien interesante y donde va a resultar muy relevante que las marcas empecemos a participar. Entonces, todas estas opciones, además de las opciones que vimos en campañas desde el first party y que son mucho más clásicas, son de las principales opciones que hoy las marcas tenemos que empezar a voltear a ver, ¿no? Marcas que ya lo están haciendo y que pueden verlo súper claro literalmente googleándolo, con temas, por ejemplo, del metaverso y temas de plataformas. Fanta, como les decía, Verizon también, ¿no? Tiene una plataforma súper interesante en Oculus de conciertos, padrísima. Entras a una arena de conciertos y ves ahí a tus bandas favoritas. Y también tenemos, por ejemplo, compra de ciertas propiedades que están en el metaverso y que muchas marcas ya poseen esas propiedades del metaverso. O sea, son reaplicaciones de la Tierra, pero en el metaverso, y que hoy, aunque no ves hoy nada construido ahí como tal, ya apartaron esas propiedades para que el día de mañana fueran creciendo ahí. Y es donde yo les recomiendo que deberíamos estar volteando a ver como marcas, porque el día de mañana ni va a haber esas propiedades y puede ser que esté muchísimo más competido, ¿no? Entonces, creo que de tiempo estoy casi justo. Entonces, muy a grandes rasgos son los principales retos que tenemos y son como por donde, desde mi punto de vista, creo que nos deberíamos estar moviendo como marcas y voltando a ver mucho más allá de la estrategia digital, que no quiero decir que la dejemos de hacer para nada, pero tiene que convertirse en algo muchísimo más básico. Y on top de lo que hacemos hoy, tendría que venir esta estrategia para atacar este tema cookies que se viene con todo en los próximos meses. Hay una pregunta de Manuel Gómez antes de acabar, que él nos pregunta que acerca del marketing conversacional,
¿Cómo lo definirías? Mira, yo te diría que esta parte es bien interesante lo que comentas, porque pasamos un poco de la evolución, de la evolución de decir, y yo lo pongo siempre con el ejemplo de Coca-Cola como tal, ¿no? Vas, por ejemplo, del tema de lo que decíamos, si tú te fijas, antes yo te decía como marca, ok, yo tengo este producto y te lo tienes que comer, punto, ¿no? ¿Qué opinas de esto? O más bien, ¿qué necesitas, etcétera, ¿no? Pasaba a segundo término, ¿no? Y las marcas, pues ya de mucho tiempo para acá hemos venido evolucionando un tema mucho más conversacional, de escuchar necesidades y también desarrollar un poco más en términos de lo que una marca necesita, en términos de lo que, perdón, una persona necesita, está buscando y en términos también de los trends que está teniendo. Entonces, es bien interesante este tema del marketing conversacional porque también como marca, no todas las marcas estamos listos para tener conversaciones en todas las plataformas y para escuchar y atender las conversaciones con usuarios en todas las plataformas. Un ejemplo clarísimo es Twitter. Twitter puede llegar a ser una plataforma muy benéfica para las marcas, pero también puede llegar a ser un buzón de quejas, ¿no? ¿Cuántas marcas conocemos ahí que es un buzón de quejas por ese tema conversacional, ¿no? Entonces, si bien sí está muy en boga, no todas las marcas están muy listas para eso. Entonces yo te diría que algo muy importante para esto, punto número uno, es excelencia en el servicio. Si tú seguro de tu servicio, tú estás seguro de lo que ofreces y puedes llegar a atender cierto nivel de queja, cierto nivel de conversación, go for it. Si no, no vayas. Dependiendo de la plataforma donde tengas y dependiendo de la rapidez que necesites. Y lo segundo, además que estés en el servicio, evidentemente, pues la seguridad que tienes en la calidad del producto, ¿no? Porque siempre lo que queremos es que la conversación vaya en dos sentidos. En insights que te generen para mejorar como marca y mejorar como servicio, etcétera. Y segundo, pues en conversación positiva. Lo que menos quieres es que todo el mundo esté quejando y vean, por ejemplo, temas negativos en tu marca, ¿no? Perfecto, Julián. Mil gracias. Y ya nada más acabamos con una última pregunta de Ana Trejo. Ella nos pregunta cómo realizas la estrategia para tu marca sobre la colocación de cookies. ¿Realizar una sola configuración o por tipo de campaña? No, yo te diría que es por tipo de campaña. Más bien dependiendo qué quieres buscar. Esa pregunta es muy abierta, pero si quieres lo podemos platicar más a detalle. Te puedo decir, depende un poco de tu portafolio, basado, así sencillo, ¿no? Si tú tienes una marca que tiene un portafolio diferenciado y tienes una marca que le hablas a distintas audiencias, te voy a poner ejemplo de Rotoplas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, un tinaco, ¿no? Le habla a ciertas audiencias, etcétera, etcétera, pero no hace una tubería, por ejemplo, que va dentro de la pared, ¿no? Una señora raro va a pedir una tubería de cierta marca de Rotoplas en Home Depot, ahí le hablamos al plomero, ¿no? Entonces, yo te diría que depende un poco lo que persiga tu marca, pero a grandes rasgos, yo te diría que entre más lo puedas segmentar, mejor. O sea, si puedes generar cookies segmentadas y puedes configurarlo casi por campaña y por usuario, para mí sigue siendo mejor porque tienes una data mucho más desmenuzada y mucho menos consolidada, es mucho más fácil de entender y sigue siendo mucho más sencillo que puedas hablarle de forma mucho más personalizada justo a las audiencias que te buscan, ¿no? Perfecto, Julián. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por el apoyo. Y pues nada, aquí hay algunas felicitaciones. Mil gracias, Julián. Y No, pues muchas gracias a seguimos ustedes.